Bueno, pues el día de hoy hablaremos sobre el contexto de la programación en cliente-servidor. En sí vamos a mencionar algunos de los puntos más importantes para poder utilizarlo. Bueno, para empezar vamos a hablar sobre la arquitectura cliente-servidor. Bueno, pues la tecnología cliente-servidor es el procesamiento cooperativo de la información por medio de un conjunto de procesadores, en el cual múltiples clientes, como que podemos observar, distribuidos geográficamente solicitan requerimientos a uno o más servidores centrales. Podemos observar aquí está el servidor, que en este caso es un sistema gestor de base de datos. Y desde el punto de vista funcional se puede definir la computación cliente-servidor como una arquitectura distribuida que permite a los usuarios finales obtener acceso a la información, como podemos observar aquí mediante el cableado, ya sea cableado o mediante y redes inalámbricas. Piden información para obtener, piden acceso para obtener acceso a la información de forma transparente a un entorno multiplataforma. Vamos a hablar más sobre sobre los componentes. Y los elementos principales pues son, como ya dijimos, el cliente. Es todo proceso que reclama servicio de otro. Una definición un poco más elaborada podría ser: cliente es el proceso que permite al usuario formar los requerimientos y pasarlos al servidor. Se le conoce con el término de front-end. Ya pasando al servidor, el servidor es todo proceso que proporciona un servicio a otros. Es el proceso encargado de atender a múltiples clientes que hace peticiones de algún recurso administrado por él. Al proceso de servidor se le conoce con el término back-end. El servidor normalmente maneja todas las funciones relacionadas con la mayoría de las reglas de negocio y los recursos de datos. Bueno, ahora pasaremos con el modelo de dos capas. Es una arquitectura cliente-servidor clásica de dos capas, two-tier. Una donde está el cliente que implementa la interfaz. Aquí, como podemos ver, aquí se muestra el cliente. Aquí igual, como podemos ver, nos dice que muestra la interfaz y la lógica de negocios. Y otra donde se encuentra el gestor de la base de datos, que trata las peticiones recibidas desde el cliente. Aquí, como podemos ver, aquí está la capa 2, que donde el servidor va a hacer las peticiones que solicita el cliente. Podemos ver aquí también se muestra cómo piden cómo son las peticiones. Pues las ventajas de este modelo es que se mantiene una conexión persistente con la base de datos, se minimizan las peticiones en el servidor trasladándose la mayor parte de trabajo al cliente, se gana en rendimiento gracias a la conexión directa y permanentemente con la base de datos. A través de una conexión se realiza el envío y la recepción de varios datos. Los inconvenientes entre ellas la más importante es que esta solución es muy dependiente del tipo de controlador JDBC que se utilice para acceder a la base de datos. El acceso se realiza desde el cliente y esto significa que él tiene que tener instalado en su sistema los controladores necesarios para que produzca comunicación en la base de datos. Bueno, ahora iremos con el modelo de tres capas. Con la arquitectura cliente de servidor de tres capas, three-tier, añadimos una nueva capa en el cliente servidor donde se implementa la lógica de la aplicación. De esta forma el cliente es básicamente una interfaz que no tiene por qué cambiar si cambian las especificaciones de la base de datos o de la aplicación, que aislado completamente del acceso de los datos.
Bueno, en sí en esta arquitectura todas las peticiones de los clientes se controlan en la capa correspondiente a la lógica del negocio, que es en esta capa. En la segunda, cuando el cliente necesita hacer una petición, se la hace a la capa que se encuentra en la lógica de negocios. Cuando nosotros aquí los clientes necesitamos hacer una petición, se la vamos a pedir a lo que es esta capa. Esto es bastante importante, pues eso quiere decir que el cliente tiene que tener los drivers OBDC y la problemática consiguiente de instalación de los drivers, por tanto reduce el costo de mantener las aplicaciones cliente. El cliente y el gestor de la regla de negocios tienen que hablar el mismo lenguaje. El gestor de las reglas de negocios y el servidor de base de datos tienen que hablar el mismo lenguaje. Así que esto con este y este deben de hablar el mismo, y este deben de hablar los mismos lenguajes. Bueno, pues ahora vamos a ir con los usos y aplicaciones. Bueno, pues algunos usos y aplicaciones son como los servidores de impresión, que es mediante el cual los usuarios comparten impresoras. El servidor de archivos, con el cual los clientes comparten discos duros. El servidor de base de datos, donde existe una única base de datos. Servidores de loads node, que permiten el trabajo simultáneo de distintos clientes con los mismos datos, documentos o modelos. Servidores web, también utilizan la tecnología cliente-servidor, aunque añaden aspectos nuevos y propios a la misma. Bueno, pues esos son algunos de sus usos y aplicaciones. Ahora vamos con la comunicación entre programas. Bueno, pues para empezar, el proceso para la creación de un servicio siempre comienza con la creación del socket. Así como el cliente necesita llamadas específicas en determinados momentos, el servidor trabaja de modo similar, pero añade unas pocas llamadas extras al sistema. El servidor utiliza la llamada del sistema socket, pero debe hacer un trabajo extra que era la opcional para el cliente. El cliente siempre realiza una conexión activa, por lo que persigue energéticamente los servidores. Bueno, pues más que nada es mediante la comunicación entre sockets. Y ahora vamos con los modelos de computación distribuida. Vamos a ver lo que es el RMI. Bueno, el RMI, que en sus siglas en inglés es Java Remote Method Invoked, es un mecanismo ofrecido por Java para invocar un método de manera remota. Bueno, forma parte del entorno estándar de ejecución de Java y proporciona un mecanismo simple para la comunicación de servidores en aplicaciones distribuidas basadas exclusivamente en Java. Si se requiere comunicación en otras tecnologías, se deben de utilizarse el CORBA o el SWAP en lugar del RMI. El RMI se caracteriza por la facilidad del uso de programación por estar específicamente diseñado para Java. Proporciona paso de objetos por referencia, no permitido por SWAP, recolección de basura distribuida y paso de tipos arbitrarios. A través del RMI, un programa Java puede exportar un objeto. Con lo dicho, objeto estará accesible a través de la red y el programa permanece a la espera de peticiones en un puerto TCP. A partir de ese momento, un cliente puede conectarse e invocar los métodos proporcionados por el objeto. Y como aquí se muestra en la imagen, este es el proceso que realiza el RMI para poder conectarse. Bueno, la invocación se compone de los siguientes pasos, que es el encapsulamiento de los parámetros, y de ahí se invoca del método del cliente sobre el servidor. El invocador se queda esperando una respuesta. Aquí, como podemos ver, este es el invocador, se la va a pedir al lo que es el servidor, y este se va a tener que esperar a una respuesta.
Al terminar la ejecución, el servidor serializa el valor de retorno si lo hay y lo envía al cliente. El código cliente recibe la respuesta y continúa como si la invocación hubiera sido local. Bueno, ahora vamos con el com-decom. Para empezar, vamos con la arquitectura decom. Decom es una extensión de com y se define como los componentes y sus clientes interactúan entre sí. Esta interacción es definida de tal manera que el cliente y los componentes pueden conectarse sin la necesidad de un sistema intermedio. El cliente llama a los métodos del componente sin tener que preocuparse de niveles más complejos. En los actuales sistemas operativos, los procesos están separados unos de otros. Un cliente que necesita comunicarse con un componente en otro proceso no puede llamarlo directamente y tendrá que utilizar alguna forma de comunicación entre procesos que proporcione el sistema operativo. Com proporciona este tipo de comunicación de una forma transparente, intercepta las llamadas del cliente y las reenvía al componente que está en otros procesos. Bueno, eso es en sí el sistema. Ahora vamos con servicios web. Ahora vamos con los servicios web. Un servicio web es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirve para interactuar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de programación diferentes y ejecutadas sobre cualquier plataforma pueden utilizar los servicios web para interactuar datos de redes de ordenadores como Internet. La interoperabilidad se consigue mediante la adopción de estándares abiertos. Las organizaciones OASIS y W3C son los comités responsables de la arquitectura y reglamentación de los servidores web. Para mejorar la interoperabilidad entre distintas implementaciones de servicios web, se ha creado el organismo WSI encargado de desarrollar diversos perfiles para definir de manera más exhausta estos estándares. Es una máquina que atiende las peticiones de los clientes web y los envía a recursos solicitados. Bueno, como podemos ver aquí, tenemos nuestro cliente, que en este caso sería un navegador, va a pedir una petición a un servicio web, en este caso son servicios HTTP, y este lo va a consultar con la base de datos. Ya dependiendo del servidor de la base de datos es como va a obtener una respuesta el servidor web, y de ahí se va a ir al navegador. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias.